Hola chicos, ¿cómo están? Este video va a ser la última clase antes del receso. Va a incluir los dos últimos temas que nos quedaban por ver y una actividad que van a tener que entregar como plazo hasta el 14 de julio. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver algo que está relacionado con algo que ya vimos. Recuerdan que cuando vimos productos de la destilación del petróleo mencionamos como uno de ellos a las naftas. No, las naftas son mezclas de hidrocarburos que se obtienen de esa manera a partir de la destilación del petróleo, donde la mayoría de los componentes de la nafta son hidrocarburos que tienen hasta 8 átomos de carbono. También hay otro tipo de hidrocarburos distintos a los alcanos y algunos compuestos con nitrógeno y con azufre. ¿Todas las naftas son iguales? Si alguna vez fueron a una estación de servicio verán que los dispensers tienen distintos colores y distintos nombres. ¿A qué se deben esas diferencias? En realidad hay naftas mejores y naftas peores, a las que vamos a llamar mejores combustibles o peores combustibles. La forma de catalogar a las naftas como mejores o peores se basa en una tabla que se denomina índice de octanos. El índice de octanos puede tener valores entre 0 y 100, donde 0 es el peor combustible y 100 es el mejor combustible. Según los científicos, el peor combustible es aquel que está constituido por heptano, o sea, el alcano de 7 carbonos de cadena lineal, y el mejor combustible es el que tiene índice de octanos 100, el 2,2,4-trimetilpentano. Recordemos cómo son esas fórmulas: el heptano, alcano lineal; el 2,2,4-trimetilpentano, alcano ramificado. Heptano, 2,2,4-trimetilpentano. Al primero se le asigna 0 octanos, al segundo 100 octanos, o sea, el peor combustible y el mejor combustible. El tema es que lo que se descubrió es que si se le agrega a las naftas algunas sustancias que pueden provocar una reacción química llamada isomerización, la nafta mejoraba. ¿Qué significa isomerización? Convertir compuestos de cadena lineal en compuestos de cadena ramificada, porque esa es la diferencia entre el peor y el mejor combustible. Es decir, cuanto más ramificado sea el combustible, los compuestos que componen el combustible, mejor es, y mejor es su índice de octanos. El proceso de la isomerización es un proceso costoso, pero mejora notablemente el combustible. ¿Qué significa, por ejemplo, que una nafta tenga 80 octanos? Significa que el 80% es del mejor combustible, o sea, 2,2,4-trimetilpentano, y el 20% restante es de heptano, si fuera una mezcla de ambos. Existen naftas que tienen 95 octanos, 98, 100 e inclusive algunos combustibles de más de 100 octanos. Bueno, los que tienen más de 100 octanos no están constituidos por compuestos como los que vimos antes, sino que son otros combustibles con rendimientos mejores a la nafta de 100 octanos. Según el índice de octanos es el uso que se le da a la nafta, y por supuesto cuantos más octanos tenga, más cara será la nafta. Antes se mejoraba el rendimiento de las naftas en los autos agregándole a las naftas un compuesto muy controversial, que era el tetraetilo de plomo. Este compuesto mejoraba el rendimiento de la nafta en el motor, pero arruinaba el motor. Ante esta situación, lo que se hacía era agregar otro compuesto para evitar que el motor se dañe, y ese compuesto era el bromuro de etileno. Pero resulta que si el tetraetilo de plomo y el bromuro de etileno reaccionan entre sí, se forma un compuesto llamado bromuro de plomo que se eliminaba a través de los caños de escape de los autos. Y resulta que ese compuesto es muy tóxico para las personas y además muy contaminante para el ambiente. Por eso ya hace unos años se prohibió
la venta de naftas con plomo. Cuando se hablaba de naftas con plomo se refería a este tipo de mezclas para mejorar el rendimiento de las naftas en el motor del auto. Esos cartelitos que ven ahí abajo corresponden a distintas publicidades, las dos últimas más antiguas relacionadas con el uso del tetraetilo de plomo para mejorar la nafta, y la primera de Greenpeace, donde justamente se hacía alusión a la toxicidad del bromuro de plomo. En síntesis, las naftas son mezclas de hidrocarburos, la mayoría son de cadena lineal. Si es de cadena lineal, la nafta es de baja calidad. Si es de cadena ramificada, la nafta es de mejor calidad. Se puede transformar las cadenas lineales en ramificadas a través de un proceso que se llama isomerización. Antes se usaban otros métodos, pero que resultaban tóxicos o perjudiciales para el motor del auto. Y eso llevó a la prohibición del uso de plomo en las naftas. Otra de las propiedades de los hidrocarburos es que permiten obtener plásticos. Los hidrocarburos, cadenas pequeñas, se denominan monómeros y tienen la propiedad de unirse consigo mismo infinidad de veces formando cadenas muy largas y moléculas muy grandes llamadas polímeros. Una representación gráfica podría ser esta, donde los monómeros son las esferitas y los polímeros son las cadenas de esferitas unidas entre sí. A veces los monómeros son iguales y a veces los monómeros son distintos. En base a eso, se habla de homopolímeros o heteropolímeros. Pero en todos los casos, los polímeros son cadenas de monómeros unidos entre sí y por eso son moléculas muy grandes. Por eso se las llama macromoléculas. El proceso por el cual un monómero se transforma en un polímero se llama polimerización. Y justamente la polimerización es una propiedad de los hidrocarburos. Los hidrocarburos tienen la propiedad de polimerizarse, es decir, unirse entre sí para formar cadenas muy largas. No todos los polímeros están formados por hidrocarburos. Hay polímeros naturales y hay polímeros artificiales. Por ejemplo, polímeros naturales son las proteínas, el almidón y la celulosa, que no están formados por hidrocarburos, sino que están formados por otro tipo de compuestos que vamos a ver más adelante. Los polímeros artificiales, es decir, los que no se encuentran en la naturaleza y se generan en el laboratorio, es lo que vamos a denominar genéricamente plásticos. Por ejemplo, se pueden generar plásticos a partir de los hidrocarburos. Todo lo que se ve en la foto son plásticos. Existen plásticos con distintas características, o sea, no todos los plásticos son iguales. ¿En qué se diferencian? Bueno, acá vemos, algunos son transparentes, otros son opacos, algunos tienen brillo, algunos son blandos, algunos se pueden reciclar, otros no. Vamos a ver en qué se basa esa diferencia. Básicamente existen tres tipos de plásticos: los que se pueden calentar y moldear y volver a utilizar, los que a veces cuando se calientan no se queman, se transforman en otras sustancias y no son reutilizables, y los que son elásticos. Todo eso depende de cómo están dispuestas las cadenas de las macromoléculas que mencionamos al principio. Esos dibujitos representan a los polímeros. Fíjense que en un caso las cadenas están separadas unas de otras, en los otros casos están entrelazadas. Depende cómo estén entrelazados, pueden ser más resistentes o menos resistentes. Entonces, los termoplásticos tienen las cadenas más libres, por lo tanto son los que se pueden calentar, fundir, volver a moldear, volver a utilizar. Los termoestables son plásticos más complicados porque la cadena de macromoléculas forman una red y es una red muy cerrada, entonces hay una deformación, pero no se los puede volver a utilizar luego. Y a veces cuando se los calienta en presencia de oxígeno se queman. Y los elastómeros son aquellos que
si bien las cadenas están unidas entre sí, tienen cierta movilidad que les permite estirarse, tener esa elasticidad. Por ejemplo, las banditas elásticas. ¿Cómo reconocemos los distintos tipos de plásticos en las cosas que tenemos en casa? Bueno, tienen unos numeritos y esos numeritos están relacionados con el tipo de plástico. Si ustedes observan, en la imagen aparecen números del 1 al 7, donde los 6 primeros corresponden a plásticos específicos y el 7 corresponde a otros, es decir, incluye a todos aquellos que no son los primeros 6. El hecho de que estén en ese símbolo significa que se los puede reciclar y el reciclado es distinto en cada caso. Les voy a dejar un video, que acá está la dirección de YouTube, en el aula para que puedan ver los distintos tipos de plásticos y sus propiedades y cómo se llama cada uno. Y de hecho, para qué se utiliza cada uno. Les doy un ejemplo. El primero, por ejemplo, es el que está en las botellas, o en los envases de agua o de gaseosas. Y el tercero es el que se usa para los caños de agua actualmente. El 6, por ejemplo, es el que constituye lo que llamamos habitualmente el telgopor. Vean después ese video y ahí van a tener un poco más de precisiones con respecto a los distintos tipos de plásticos. Hay una sustancia denominada caucho que se puede obtener naturalmente a partir de un árbol. Al árbol se le hacen unas incisiones en forma de V y a partir de ahí va fluyendo un líquido blanco que se denomina látex. Ese árbol es la Hevea brasiliensis, es un árbol especial, no cualquier árbol se puede hacer esto, que crece en lugares tropicales y a partir de ese látex que genera la Hevea brasiliensis, calentándolo, cocinándolo, se puede obtener el que se llama caucho natural, que es una sustancia gomosa, pero frágil. Sería, por ejemplo, lo que constituye las gomas de borrar. Si ustedes borran con una gomita, van a ver que se gasta fácilmente, se desgasta y en poco tiempo se reduce su tamaño. Bien, resulta que hace muchos años un señor llamado Charles Goodyear descubrió que si al caucho natural se le agregaba azufre, podía obtener una sustancia mucho más resistente que lo que sería la goma de borrar. Por ejemplo, a partir de esa reacción entre el caucho y el azufre, que se llama vulcanización, el proceso se llama vulcanización, se pueden fabricar suelas de zapatos, neumáticos para autos o banditas elásticas. El caucho vulcanizado es mucho más resistente que el caucho natural y permitió generar los neumáticos, que fue una revolución muy importante. Destaquemos que Goodyear descubrió la vulcanización de forma accidental, es decir, sin querer se le cayó azufre sobre caucho que estaba cocinando y pasó esto. Este proceso, hoy en día, y en los países que no tenemos Hevea brasiliensis, se produce en el laboratorio. Y por eso hablamos de caucho artificial, digamos. Se puede producir artificialmente el caucho y vulcanizarlo en un laboratorio, en una industria. Bien, a partir de ahora tienen una actividad para realizar en el aula y esa actividad es la última antes del receso. Van a ver ahí hay un detalle de lo que tienen que hacer. La actividad es grupal, pueden usar los mismos grupos que ya tenían o pueden usar grupos nuevos. Avísenme cómo van a estar constituidos esos grupos y la fecha de entrega es el 14 de julio. Que tengan buen fin de semana.